Muy bien, hermanos, los invito para que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 4. Acompáñenme por favor en la lectura. Vamos a leer del 1 al 18. Nehemías capítulo 4, del 1 al 18. Dice así la escritura. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿pero qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si una zorra se subiere, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, está en versículo 4, habla Nehemías, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchísimo y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, no temáis, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En este pasaje que hemos leído en esta mañana, Nehemías está contando acerca de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Está contando el capítulo donde están reconstruyendo los muros de Jerusalén. Una vez que ha entrado en Jerusalén Nabucodonosor con todo su ejército, derribaron todo el muro, destruyeron toda la ciudad, no quedaron sino montones de cenizas.
Nehemías viene a reconstruir la ciudad, encargado por un rey persa, que es el rey Ciro. Pero la ciudad de Jerusalén tenía muchísimos enemigos, muchísimos. Y Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén. ¿Qué tipifica esto? Cuando os sentéis a leer las Sagradas Escrituras, haceos una pregunta. ¿Qué tipifica esto que estoy leyendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje hay entre líneas aquí que pueda yo aprovechar para mí? Siempre que leamos un pasaje de la Biblia, debemos preguntarnos qué mensaje tiene esta palabra en el día de hoy para yo aplicarlo a mi vida. Lo que tipifica reconstruir los muros de la ciudad es la seguridad de las familias, la seguridad de las familias. Las familias estaban prácticamente a campo raso, no habían muros, tenían tiendas, porque pocas eran las casas que se habían podido reconstruir, pocas, muy pocas. Entonces, si venía el enemigo, así viniera solamente una fiera, un león, no veas tú la que armaba allí. Entonces, reconstruir los muros de la ciudad tipifica la seguridad de las familias. Viene el enemigo, versículo 14. Versículo 14 dice que viene el enemigo y dice que vamos a destruirlos, vamos a acabarlos. No permitamos que esta obra continúe. Viene el enemigo y Nehemías dice en el versículo 14, dice, no temáis. No temáis. Algún día tendremos que hacer un estudio acerca de esta frase. No temáis. Porque hay un dato curioso. ¿Cómo les parece que no temáis aparece en las Sagradas Escrituras 365 veces? 365. O sea, un no temáis, un no tengas temor para cada día de tu vida. Un no tengas temor. Confía en el Señor. Cada día hay una palabra de Dios para ti. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Hay una palabra de Dios para llenar nuestro corazón, para llenarnos de ánimo, de energía positiva, de ganas de salir a lucharla. No temáis. Pero adicionalmente, versículo 14 dice, no temáis delante de ellos, acordaos, hermanos, acordaos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es que, hermana? Porque es grande y temible. Desde aquí, desde este púlpito, muchísima, innumerable cantidad de veces hemos dicho que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es misericordia. ¿Es verdad eso? Sí, Dios es todo eso. Dios es todo eso. Pero también la Escritura nos dice que Dios es grande y temible. Y Dios peleará tus batallas. Dios peleará por ti, mi hermano. Esa bronca, esa batalla, esa lucha que tú tienes tan grande, abandónala en el Señor. Esa enfermedad que tú tienes, que nadie ha podido con ella, entrégasela al Señor. Él peleará tu batalla. Él peleará tu batalla. Entonces, dicen los enemigos, los vamos a destruir. Nehemías dice, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Cuando una hermana a veces se me arrima y me dice, hermanito, ore por mis hijos.
ore por mis hijos. Yo le digo, hermanita, con muchísimo gusto, yo sí puedo orar por tus hijos. Pero ese oficio, ¿a quién le corresponde? A ti como madre, a ti como padre, es que le corresponde eso. Porque hay una cobertura que solamente el padre o la madre puede poner sobre sus hijos. Hay una oración, hay una bendición, hay una unción que solamente tú como padre, tú como madre puedes poner sobre tus hijos. Ese oficio te fue encomendado a ti. Yo puedo orar por ellos, toda la iglesia podemos orar. ¿Tu hijo está enfermo? Trae la petición de oración y toda la iglesia vamos a orar por él. Tu hijo, qué sé yo, tiene un examen de la ESO. A ver, vamos a ponerlo en oración. A lo mejor lo que necesita es una intervención ahí del Espíritu Santo para que se le abra la mente y pueda ganar su examen. Pero esa cobertura especial, esa unción especial, solamente se la puedes dar tú como madre, tú como padre. Eso es algo muy, muy especial. Hay una cobertura que solamente yo puedo darle a mis hijos. Lo repito, puedo o podemos bendecirlos como iglesia, encomendarlos al Señor, pero la cobertura se hace a través de un padre. Así tu hijo tenga 40 o tenga 20 años o 12 o 0, como algunos de los niños que apenas vienen en camino. Esa oración especial solamente la puedes hacer tú como padre o tú como madre. Tus hijos, hermanos, tus hijos te han sido encomendados para tu protección y tu cuidado. Tus hijos te han sido encomendados para que tú los protejas y para que tú los cuides. Porque la profesión, porque el oficio de madre no caduca. De eso jamás te vas a jubilar. Siempre vas a ser madre. Siempre vas a ser padre. Por lo tanto, hasta el último día de tu vida tendrás la obligación de velar y de cuidar por tus hijos. Así tengan las barbas más blancas que las tuyas. Tendrás la obligación de velar y de cuidar por tus hijos. Hombre, ya no podremos salir a trabajar, ¿sí? Para proveerles, pero por lo menos podremos elevar una oración a Dios para encomendarlos. Para que el Señor vaya con ellos. Algunos me dicen, pero hermano, ¿yo cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo estar pendiente de mis hijos? ¿Cómo puedo estar a toda hora viendo qué hacen mis hijos? Yo tengo que trabajar. Yo trabajo como un burro. Yo me dejo los lomos aquí. Vivir aquí, en España, vivir aquí en Madrid, es muy caro. Es muy caro. Yo tengo que trabajar para sostener la casa que tengo, para sostener el coche que tengo, para pagar los impuestos. Yo tengo que trabajar todo el día. ¿Cómo pues entonces puedo estar pendiente de mis hijos? ¿Cómo puedo hacer esto? Nehemías en el versículo 16 nos da la solución. Nehemías en el capítulo 4, versículo 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban y en la otra tenían ¿qué? La espada.
Con una mano trabajaban, ¿sí? Acarreaban, con una mano edificaban, y en la otra tenían la espada. Siempre armados, siempre listos, siempre fieles. Siempre atentos a la orden de Dios. Hoy, ¿cuál espada tenemos nosotros en nuestras manos? Alguien que me enseñe una. ¿Ah? Mírala. Con una mano estás trabajando, hermanita, con una mano estás trabajando, mi hermano, y en la otra tienes la Biblia, la espada. Es así. Si tú trabajas para Cristo Jesús, el acarrear ladrillos te va a hacer obra muy fácil. Si tú pones toda tu esperanza, si tú pones toda tu fe, si tú pones todo tu corazón, todo tu empeño en servir a Cristo Jesús, servir a los amos terrenales va a ser facilísimo. Con una mano trabajaban y en la otra tenían ceñida la espada, siempre. Pero me asalta una pregunta. Cuando yo leo las Sagradas Escrituras, siempre me asaltan preguntas. Torcuato Luca de Tena decía en uno de sus libros, decía, porque la filosofía es el formular las preguntas. Yo disiento de él. Yo solamente abro las escrituras y ya empiezan a asaltarme las preguntas. El que no trabaja, que no coma, dice la escritura. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Pero no bajes la guardia tú, no pierdas la capacidad de pelear. No se trata de tener más tiempo, porque a veces físicamente no se puede, hermano. No podemos, hay unos horarios, hay un trabajo que yo tengo que hacer para poder conseguir los euros que necesito para vivir aquí, ¿sí? Se trata de estar presente almáticamente con tus hijos, siempre. Siempre. Que se trata de que tus hijos vean que tú antes que padre eres un siervo de Dios. Que tú antes que empleado eres un siervo de Dios. Que tú antes que persona eres un siervo de Dios. La pregunta que me asalta a mí es, ¿cómo nos están viendo los demás? ¿Qué imagen estamos presentando, mis hermanos? Nos están llamando para participar de una gran obra aquí, ahora para Navidades, ¿sí? Y no hay límite, porque nos están llamando a toda la iglesia a participar. Que si usted no sabe si no mover las cortinas, decía el hermano Rafa, pues que vienes a la hermana y le dices, Andrea, apúntame para venir a mover las cortinas. ¿Vale? ¿Qué imagen estamos presentando nosotros delante de los demás, delante de todas las personas que nos miran, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestra familia? Estamos presentando la imagen de un cristiano fiel y verdadero que ama a Dios, que ama servir a la obra, que ama desgastarse hasta quedarse sin voz en la predicación del Evangelio. ¿O estamos presentando una imagen de un ser materialista que vive únicamente en función de los duros y poco más? ¿Qué están viendo de nosotros? No me contestes, contéstatelo a ti mismo. Entonces, se trata de vivir almáticamente. Nunca te desentiendas de tu hijo. Nunca te desentiendas de tu hijo. Dice la escritura que aquí, que lo tengas aquí, en el rabillo del ojo.
en el rabillo del ojo. Nunca te desentiendas de tu hijo, ni cuando se va a la habitación a dormir. Sé un centinela. Amén. Hermanito, pero ¿no será esto como muy paranoico? ¿Ah? ¿No será esto muy paranoico? Yo confío en mi hijo. Eso me dicen. Yo confío en mi hijo. Yo también. Yo también confío en mis hijos. Yo los eduqué. Yo prácticamente desde el día cero ya los llevé a la iglesia y los presenté, los puse para que la iglesia orara por ellos, y desde ese día ya asistieron a la escuelita dominical, y desde ese día ya empecé a enseñarles las primeras letras que ellos aprendieron, las aprendieron leyendo en este magnífico libro. Pero ellos ya crecieron. Ya el uno tiene 30 y tantos años, la otra 26, ya ellos crecieron. Yo también confío en mis hijos, yo también confío en ellos. Yo les di la educación y les di las bases para que ellos puedan continuar adelante viviendo sus propias vidas en el temor de Dios. En el temor de Dios. Allí en Colombia, como aquí, también la nueva filosofía, las nuevas corrientes filosóficas quieren desterrar, desarraigar la idea de Dios del corazón de la gente, especialmente de los más jóvenes. Es lo mismo. Allí también hay esa lucha por desterrar a Dios de nuestras vidas. Ahora, una cosa sé yo. Si yo no confío en mí, ¿cómo voy a confiar en mis hijos? Porque dice la Escritura, engañoso es al hombre su corazón. Y yo tengo que saber por qué sitios mis hijos navegan. Papá, me voy a encerrar a hacer las tareas con internet. Bueno, yo voy a ver. Yo quiero ver el ordenador, que el ordenador esté en un sitio visible. Es que se va a sentir invadido. Es que es su intimidad. ¿Cuál intimidad? Si es mi hijo. Es alguien que me fue confiado. Dios me lo entregó en mis brazos para que lo cuides, para que hagas un muro alrededor de él, para que tengas de él todo el cuidado que Dios tiene contigo. Porque de cada uno de nosotros, alrededor de cada uno de nosotros, Dios hace un muro de protección. La Escritura dice, porque el enemigo está como león rugiente en derredor nuestro. ¿Por qué no nos ha devorado hasta ahora? Porque hay un muro de protección, porque Dios ha designado una gran cantidad de ángeles para que te cuiden. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia en que las nuevas generaciones vayan tomando el lugar y sean mejores que nosotros mismos. Que las nuevas generaciones, que estos chicos, estas chicas que se están levantando en medio de nosotros, vayan tomando nuestro lugar y no sean ni siquiera mínimamente iguales a nosotros, sino que sean superiores a nosotros. Amén. Mejores que nosotros. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que nuestra iglesia vaya creciendo, porque lo que no crece, decrece. Y si nosotros no crecemos, nos vamos extinguiendo. Esta es una iglesia donde necesitamos que las nuevas generaciones vayan tomando el lugar, su lugar, y que sean mejores que nosotros mismos. A veces tenemos miedo porque los psicólogos nos dicen, no le digas nada, no lo reprendas.
No lo reprendas, no lo sanciones, se va a traumar. Se va a traumar porque tú lo reprendes. ¿Mm? Te hace un berrinche y hay que comprarle lo que dice porque si no se trauma el bendito muchacho. ¿Mm? ¿Mm? Se va a traumar. ¿Mm? Por miedo al trauma estamos perdiendo una generación entera, hermanos. ¿Ah? Por hacerle caso a estos psicólogos de la nueva era de la psicología, de la nueva era de la filosofía, estamos perdiendo ya la Biblia nos lo había dicho, que se levantó una generación entera que no conocía a Dios. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Eso mismo puede suceder con nosotros hoy. Una generación entera se está levantando en la cual el temor de Dios ha sido borrado. Quedamos solamente estos cuatro. Quedamos solamente nosotros, mis hermanos. Solamente una pequeña manada. Quedamos para dar testimonio en una ciudad tan grande como esta. Esta ciudad es grande. Y hay mucha gente aquí a la cual es necesario que como cristianos nosotros demos testimonio. A la cual es necesario que nosotros como cristianos vayamos y les digamos, Cristo murió por ti. Cristo murió por amor a ti. Cristo entregó su vida para que tú tuvieses vida plena, agradable, perfecta. Estamos perdiendo una generación, mis hermanos, completita. Ya los jóvenes hoy, ¿saben qué me dicen? Es que a mí eso de Dios les da úlceras. La idea de Dios les da ampollas. Hermano, tú eres el protector. Tú como padre, tú como madre, eres el protector de tus hijos. Tú como hijo eres el protector de tu familia. Lo veíamos ahora rato en el estudio que nos presentaba el hermano Carlos acerca de Abraham. Los patriarcas, mis hermanos, los patriarcas quedaron en las Sagradas Escrituras, no solamente por sus hechos maravillosos y portentosos y por sus batallas, no, quedaron porque ellos eran sacerdotes. Ellos oficiaban en su familia, en su casa, como sacerdotes. Ellos hacían que todos los miembros de su casa, incluyendo sus esclavos y sus siervos, vinieran al servicio, vinieran a estudiar las Sagradas Escrituras, conocieran las Sagradas Escrituras, conocieran a Dios, todos, desde Abraham hasta el carcelero de Filipos. Cuando se convierte el carcelero de Filipos, ¿qué dice la Escritura? Y en aquella misma noche fueron bautizados él, su familia, ¿y quién? Y todos los de su casa. Toda su casa. ¿Por qué? ¿Por qué era tan fácil la conversión en aquellos tiempos? Porque desde muy pequeños, desde muy chiquitos, se les enseñaba el camino de la verdad y de la vida. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Le pides tú a tus hijos, le pides tú a tu padre? Venga, abre las Escrituras y lee un poco. ¿Estás estresado? ¿Estás desanimado? ¿Estás apesadumbrado? ¿Acongojado? Abre las Escrituras, lee un poco. Permite que el Espíritu Santo toque tu corazón. ¿Les decimos eso?
No, el niño nos hace un berrinche, ahí mismo cogemos el celular y le pasamos el celular y listo, el móvil y entreténgase ahí. ¿Ah? Y ya con eso ya se acabó el berrinche. ¿Mm? Se acabó el berrinche. Noé. La escritura dice que le dio la comisión Dios a Noé y Noé estuvo por 120 años trabajando, construyendo un arca en la mitad de un desierto. Decía un hermano ahora, es que esto es una locura. Esto es una locura. Sí, el Evangelio es una locura. El Evangelio es una locura. Es hacer aquellas cosas que a todos parecen locura, pero que para Dios es obediencia ciega. 120 años. Dice la escritura que tomó una pareja de macho y hembra, los metió en el arca, ¿sí? Por último, subió a su familia y el octavo pasajero fue él, hasta que no se cercioró que todo estaba bien, que todo estaba listo, que todo estaba conforme a lo que Dios había mandado que él hiciera. Hasta ese momento él pudo subir al arca y cerrar la puerta. Y cuando cerró la puerta, ¿qué pasó? Bueno, que dice la escritura que solamente 8 personas se salvaron, fueron salvos por el agua. Solamente 8 personas, por obediencia. No te rindas, hermanitos, no te rindas. No entregues a tus hijos. Tus hijos son almas eternas. Es la única obra eterna que tú puedes hacer aquí en este planeta. Lo único eterno que nosotros tenemos en nuestras manos son nuestros hijos. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debemos fungir como sacerdotes en nuestro propio hogar. Tú, mujer, debes fungir como sacerdote en tu hogar. Tú, varón, debes fungir como sacerdote en tu propio hogar. Ay, es que ese papá tan aburrido. Pues si te parece aburrido las Sagradas Escrituras, te vas a aburrir más cuando ya te toque el otro día. El día grande y final. Te vas a aburrir más. Porque dice la escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está más maluco eso o no? Eso está más feo, ¿verdad? No te rindas, no entregues a tus hijos. Job, lo mencionaba el hermano Carlos ahora. Job, dice la escritura que cada día hacía sacrificios por sus 10 hijos. Por sus 10 hijos. ¿Quién era Job? Tenemos muy poca información acerca de él, pero lo estoy viendo a un padre fungiendo como sacerdote, ofreciendo sacrificios y ofrendas delante de Dios por si tal vez mis hijos hubiesen pecado. Está construyendo un muro alrededor de sus hijos, está construyendo una unción de sangre de las víctimas alrededor de sus hijos para mantenerlos, para preservarlos en Cristo Jesús. ¿Qué es todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras tipifica algo, nos muestra algo, nos da un ejemplo a nosotros para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas? Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra familia todos los santos días, hacer sacrificios a Dios, hacer una unción de sangre alrededor de los que nos rodean para mantenerlos dentro del camino, mantenerlos en la verdad, mantenerlos con vida. Tú tienes que levantarte y decirle al diablo, pisaste un territorio santo. Se está metiendo el diablo con los tuyos, con tus hijos, con tu familia, con tus allegados.
Tienes que decirle al diablo, pisaste un territorio santo, de aquí te vas a ir con la cola entre las patas. En TV, hermanitos, en TV no va a criar a tus hijos. En TV, la niñera no les va a enseñar valores. Internet no los va a educar. Porque el contenido, no lo digo yo, hay encuestas. El contenido de Internet en un 87% es basura. Solamente hay un pequeño 13% que está escondido debajo de 87 partes de basura, difícil de encontrar. Internet no va a educar a tus hijos. La escuela es un sitio donde nosotros llevamos a nuestros hijos para que les enseñen ciencias. La educación la reciben ellos en su casa. En su casa es donde reciben, la educación la reciben de ti. Si tú no los educas, no esperes que lo hagan en la escuela. No esperes que lo hagan en la escuela. Solo los padres los pueden educar. Entonces, prioridad número 1 para todos. Casados, no casados, jóvenes. Prioridad número 1, el hogar. El hogar. Esa es la prioridad número 1 en tu vida. No es ni el trabajo, no es ni la escuela, no es ni la carrera, no es nada. La prioridad número 1 es el hogar, no es el ministerio, no es la carrera, no es el trabajo. ¿De qué me sirve a mí ganarme el aplauso de miles y tener el desprecio de mis hijos? Eso es lo que se llama dualidad. En psicología es bipolaridad. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que en el mundo secular todos me alaben? ¡Ah, bravo! ¡Qué bien! Pero llegar a mi casa y tener el desprecio de mi esposa. Porque ella sí me conoce tal y como soy yo, no la imagen que yo estoy mostrando. ¿Quién te conoce a ti más que tu esposa? El rey David, hermanitos, el rey David, ya anciano, lleno de días. Dice la escritura que sus sábanas no se calentaban y el viejito se moría de frío allí. Y entonces deciden buscar por todo Israel una joven, una virgen doncella, una virgen doncella, y meterla en su cama con el ánimo de que por lo menos le diera calorcito, calor humano. Le calentara los huesos al viejito. Y entonces yo me pregunto, primero, hay dos preguntas. Primero, ¿cómo es posible que David le tengan que conseguir una doncella? ¿No tenía él esposas? ¿No tenía concubinas? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no están allí con él atendiéndolo? Eso implica que David, gran guerrero, voy a tener que hacer un estudio para presentarlo aquí. David, gran guerrero, rey excelente, pero muy mal padre. No edificó un hogar. Antes que edificar una casa, tú debes edificar un hogar. Casa y hogar no son la misma cosa, aunque nosotros en algunas veces
los podamos confundir. Casa y hogar no son la misma cosa. No edificó un hogar. Cuando ya llegó a viejo, todos lo abandonaron. Que nuestra tarea principal sea llenar a los que nos rodean con tanto amor, que así nosotros estemos viejitos, recontra viejitos, aún estén allí con nosotros. Los que te vayan quedando, que no te va quedando sino ya tus hijos, tus nietos, pero que ellos quieran estar contigo a pesar del montón de años que tú tengas. Israel llega a Canaán. Levíticos capítulo 14, ya se me agotó el tiempo, no les voy a dar la cita, está en Levíticos capítulo 14. Israel llega a Canaán y Dios les dice que iban allí a encontrar casas que ellos no habían edificado, pero que las podían tomar, que vivieran en ellas. Pero recordemos que Canaán es un pueblo que es idólatra. Es un pueblo idólatra. Entre las idolatrías, entre las latrías a las que se dedica el pueblo de Canaán es en los muros, que los muros eran de tierra, ¿no? De adobes. En los muros hacían pequeñas hornacinas o pequeñas excavaciones y metían allí sus ídolos, las imágenes de sus dioses, y les ponían flores y les ponían velas y les quemaban incienso y les rezaban y todo el cuento, ¿sí? Pues entonces, ¿qué sucede? Que eso con el tiempo lo tapaban, lo tapiaban, lo sellaban y esos ídolos se quedaban allí. Cuando venían a darse cuenta, la pared ya tenía manchas rojizas, manchas verdes, manchas en la casa. Jehová le dice al pueblo de Israel, cuando entren en estas casas, cuando vosotros veáis que hay manchas en la pared de color verde o de color rojizo, quitad el barro de allí y eso, como es inmundo, tírenlo fuera de la ciudad. Tírenlo fuera de la ciudad. ¿Qué tipifica eso para nosotros? ¿Cuál será el mensaje que hay allí para nosotros? Cuando hay conflictos en el hogar, cuando abres una puerta legal al enemigo, cuando navegas en internet y tu esposa no está por allí, tu esposa está durmiendo, tus hijos están acostados, ¿sí? Nadie se da cuenta y tú solamente pinchas ahí. Videos triple X. Abriste una puerta para que el enemigo entre en tu casa. Abriste una puerta para que el enemigo entre. Tú, digamos que te satisfaces en ese momento, ¿sí? Llenaste tu cabeza de fantasías y de todas esas cosas. ¡Ah, qué felicidad! Nadie me vio. Alguien te vio, alguien te vio. Abriste una puerta. Hacer un pacto con Satanás no es tener velas negras, vestirte de negro. Ojo, que el negro mío de hoy es por otras razones, no porque, no porque esté haciendo pactos con nadie, es otras razones que atañen solamente a mi familia. Entonces, hacer un pacto con Satanás no implica todas esas cosas. Hacer un pacto con Satanás es solamente que la cajera del supermercado te dio 10 euros de más en la vuelta. ¡Uy! ¿Cómo soy yo de buenas? ¿Eh? Abriste una puerta para que Satanás entre y more en tu casa. Para que Satanás venga a hacer habitación en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura que tenemos que hacer? Dice que tenemos primero que
cavar y retirar todo ese barro, todas esas cosas malas y lanzarlas fuera de la ciudad, porque eso es inmundo. Pero si la lepra, dice la Escritura, si la lepra siguiere, consistiere en volver a aparecer, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Derribar la casa. Derribar la casa. ¿Qué es eso? Rehacernos nuevamente desde los cimientos, volver al camino antiguo, a la senda antigua, volver a los principios básicos que nos trajeron al cristianismo. Volver a Dios, venir a Dios con corazón contrito y humillado y decirle, he pecado. Mi pecado es, bueno, no me alcanzan dedos para contarlo porque el mío es muy grande. Pero estoy arrepentido, Señor. Lávame, purifícame, lléname de tu santo ser y ayúdame para que de aquí en adelante pueda seguir mi camino en Cristo Jesús, Dios nuestro. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.